En los albores de una nueva era cósmica, cuando los vientos del cambio agitan los velos del zodiaco, surge una transformación profunda en el signo de los mensajeros celestiales, los gemelos sagrados de Mercurio, Géminis. Este no es el Géminis que conocimos en las antiguas eras, no es el arquetipo frívolo, disperso, superficial o simplemente dual. Lo que emerge ahora es un Géminis transfigurado por el fuego de la conciencia, templado por las pruebas del alma, y expandido por el poder de su propia evolución interna. Ya no es ira, es consciencia. Ya no es palabra vacía, es verbo sagrado. Ya no es mente dividida, es integración. Durante siglos, Géminis fue la chispa inquieta del pensamiento, el emisario veloz entre mundos, el eterno aprendiz. Regido por Mercurio, el dios alado, fue canal de ideas, espejo de la multiplicidad, sembrador de conexiones. Pero en esta nueva etapa de la humanidad, en este umbral entre lo viejo que muere y lo nuevo que clama por nacer, Géminis ha atravesado su noche oscura. La superficialidad ya no le sirve. La dispersión ya no lo define. La mentira ya no lo protege. El dolor del autoengaño lo ha hecho despertar. Ahora, esa misma mente que antes saltaba de idea en idea como un derviche ansioso, se convierte en espada afilada de discernimiento. Ahora, ese verbo que antes adornaba sin raíz, se convierte en decreto. El nuevo Géminis habla desde la conciencia y no desde el capricho. Sabe cuándo callar. Sabe cuándo escuchar. Las energías cósmicas que han azotado la mente colectiva han golpeado con fuerza a este signo, que representa precisamente la forma en que pensamos, comunicamos y entendemos el mundo. La presión de Plutón desde el signo de Acuario, el tránsito de Neptuno y Saturno por Piscis, han derrumbado ilusiones, han arrasado estructuras mentales, han sembrado preguntas profundas donde antes había respuestas automáticas. Géminis, hijo de la luz y la sombra, ha sentido ese temblor interno. Y ha dicho basta. No más mentiras. No más máscara. No más correr sin saber hacia dónde. Ahora, el nuevo Géminis no huye del silencio. Lo honra. Lo invoca. Porque ha descubierto que en ese vacío aparente habita la verdadera sabiduría. Ya no necesita demostrar que sabe. Ya no necesita acumular información como si el conocimiento fuera un escudo. Ha comprendido que la sabiduría no es lo que se dice, sino lo que se encarna. Ha descendido al inframundo de su mente y ha emergido con los dones del alma. Es el iniciado que ha cruzado el umbral. El alquimista del aire. Su ira, antes expresada como sarcasmo, impaciencia o cinismo, ha sido transmutada. Porque ha reconocido que esa ira era el eco de una mente no escuchada, de una verdad negada, de una voz interna silenciada. Al aceptar su sombra, al enfrentar su contradicción interna, al abrazar a sus propios gemelos en guerra, se ha unificado. Y en esa unificación ha nacido la consciencia. Ahora es testigo de sí mismo. Ya no reacciona, elige. Ya no parlotea, transmite. Ya no quiere tener razón, quiere comprender. El nuevo Géminis es puente entre lo humano y lo divino. Es canal de la mente superior, del logos que crea mundos. Su verbo ha sido ungido con la vibración del corazón. Ya no manipula, ahora sana. Ya no entretiene, ahora guía. Su curiosidad, antes dispersa, se vuelve brújula espiritual. Su velocidad mental, antes caótica, se convierte en danza armónica con el tiempo cósmico. Sabe leer entre líneas. Sabe interpretar los símbolos. Sabe traducir lo invisible. Este nuevo Géminis se vuelve guardián del lenguaje sagrado. Entiende que cada palabra crea realidad. Que cada pensamiento es un acto mágico. Que cada conversación es un rito. Y desde ese lugar de conciencia, asume su responsabilidad como mensajero de la nueva humanidad. Porque en su voz ya no habita el ego, sino el alma. En su mente ya no hay ruido, sino dirección. En su presencia ya no hay duplicidad, sino coherencia. La humanidad necesita del nuevo Géminis. Porque en un mundo intoxicado de información, él ofrece sabiduría. En una era de ruido, él ofrece silencio consciente. En una civilización de apariencias, él ofrece autenticidad mental. No se trata de eliminar la mente, sino de santificarla. No se trata de huir del pensamiento, sino de iluminarlo. Géminis ha aceptado el llamado. Ha vuelto a sí mismo. Y en esa vuelta ha encontrado su esencia divina,
ser portador de la luz del entendimiento. Ha descendido al laberinto de su psique, como Teseo con su hilo dorado. Y ha regresado, no solo con respuestas, sino con visión. Una visión que no impone, que no grita, que no compite. Una visión que inspira, que sugiere, que despierta. Porque ese es su verdadero poder, tocar las almas con palabras vivas, abrir caminos con ideas fértiles, sembrar conciencia en cada mirada, en cada gesto, en cada frase. Ya no es ira, es consciencia. Es el verbo que se hizo carne. Es el pensamiento convertido en alma. Es el aire que ya no sopla al azar, sino que canta al ritmo del despertar colectivo. Y así camina el nuevo Géminis, no como bufón de la corte mental, sino como sabio del lenguaje sagrado. No como niño disperso, sino como maestro del logos. Su dualidad se ha vuelto danza. Su mente, templo. Su voz, oráculo. Porque ha entendido que la verdadera revolución no es política ni económica. Es mental. Es espiritual. Y él es su heraldo. No desde la arrogancia de quien cree saber, sino desde la humildad de quien ha comprendido que el conocimiento sin conciencia es solo ruido. El nuevo Géminis no escapa de su historia. La honra. Porque ha sido en el barro de la confusión donde ha encontrado la claridad. Ha sido en el laberinto donde ha descubierto el mapa. Ha sido en el caos donde ha aprendido a danzar. Y ahora, desde esa madurez invisible, desde ese fuego que no quema pero transforma, ofrece al mundo su nuevo don, la palabra consciente. Y esa palabra, esa vibración precisa, puede despertar al mundo. Porque cuando Géminis despierta, la humanidad comienza a pensar de nuevo. A hablar de nuevo. A escuchar de verdad. A comprender que toda revolución comienza en el verbo. Y el verbo ahora vive en él. Ya no es ira, es consciencia. Y eso lo cambia todo. El nuevo Géminis se alza no solo como mensajero del pensamiento consciente, sino también como tejedor multidimensional de realidades. En este tiempo en que las líneas entre mundos se vuelven difusas y el velo entre dimensiones cae lentamente, su energía se vuelve esencial para articular lo invisible, para traducir lo inefable. Ya no se limita al lenguaje humano, se convierte en puente entre lo cósmico y lo terrestre, intérprete del lenguaje de los sueños, del lenguaje de los símbolos, del lenguaje de la energía. Su mente, otrora domesticada por la lógica lineal, se abre como un fractal hacia la comprensión holográfica del universo. En este proceso de expansión, el nuevo Géminis se libera de su antigua dependencia del estímulo externo. Su curiosidad, que antes lo arrastraba de experiencia en experiencia buscando novedad, se reorienta hacia lo profundo, hacia el misterio que habita dentro de cada cosa. Ya no es la mariposa que vuela sin rumbo, es el colibrí que vibra ante el néctar del alma. Se convierte en estudioso de lo oculto, en sabio del símbolo, en lector de registros del tiempo. La astrología, la cábala, la física cuántica, la poesía sagrada, la neurociencia, se funden en su conciencia sin esfuerzo, porque comprende que todo conocimiento verdadero es parte de un solo río, el río del despertar. El arquetipo geminiano en esta nueva expresión no renuncia a su ligereza, pero ahora esa ligereza no es evasión, sino arte espiritual. Aprende a jugar con la vida como lo hace el viento con las hojas, con gracia y poder. Ya no teme al compromiso profundo, sino que elige su libertad como una forma de amor consciente. Su desapego no es frialdad, es respeto por los ritmos del alma. Ya no es prisionero de su necesidad de estímulo constante porque ha descubierto que el silencio interior contiene mundos enteros por explorar. El nuevo Géminis se convierte también en alquimista del conflicto. Ya no teme a la contradicción. Abraza sus paradojas con maestría, reconociendo que la verdad no es unívoca, sino múltiple, y que el alma humana es vasta, rica, inabarcable desde un solo ángulo. Su poder radica en esa capacidad de sostener la polaridad sin dividirse. Aprende a vivir en la tensión creativa de los opuestos sin caer en el desgarramiento. Esta habilidad es oro en un mundo fragmentado, donde las personas luchan por imponer una sola versión de la realidad. Géminis responde con integración. Es la voz que dice, ambas cosas pueden ser ciertas. Es el mediador sagrado que encuentra armonía en el contraste, que teje puentes entre creencias, ideologías, generaciones y culturas. A nivel colectivo, la conciencia geminiana despierta como antídoto al dogma, al pensamiento fijo, a la programación que encierra a la humanidad en bucles de miedo.
Su don es disolver las estructuras mentales que ya no sirven, no con violencia, sino con la inteligencia del aire que entra por todas las rendijas. Su revolución no es frontal, es viral. Es una chispa que se enciende en miles de mentes, que las hace preguntarse, que las hace mirar desde otro ángulo. Es la fuerza que siembra preguntas donde antes solo había certezas, que enciende la curiosidad sagrada, esa que no busca controlar, sino comprender. En este nuevo estadio, el Géminis consciente no niega su pasado. Honra las máscaras que alguna vez usó, porque ahora entiende que cada una de ellas fue un ensayo para encontrar su verdadera voz. Cada palabra hueca que dijo le mostró el valor de la palabra cargada de intención. Cada mentira lo acercó a su verdad. Cada distracción le enseñó sobre el poder del enfoque. Ha dejado de juzgarse por su pasado, y desde ahí, ha recuperado su poder creativo. Porque solo quien ha tocado el fondo de su propia incoherencia puede, al despertar, volverse maestro de la coherencia. Este nuevo Géminis es también un activador de redes. Comprende la interconexión entre todos los seres, no solo a nivel físico, sino espiritual. Se convierte en catalizador de sincronicidades, en tejedor de tramas humanas. Donde antes había competencia o comparación, ahora hay resonancia. Sabe cómo conectar personas, ideas, mundos. Su presencia es una antena viva que facilita la unión de almas afines, que enciende proyectos colectivos, que despierta talentos dormidos. Ya no necesita ser el protagonista. Ahora es el canal, el espacio, el aire que permite que otros respiren su propio propósito. Géminis, en su nueva versión consciente, también redime la relación con el cuerpo. Antes disociado, ausente, flotante, ahora lo honra como templo del pensamiento encarnado. Comprende que el cuerpo es el mapa donde la mente se hace carne. Cultiva el movimiento, la danza, la respiración consciente, porque sabe que una mente elevada necesita un cuerpo presente. Ya no escapa a través de la hiperactividad, sino que encuentra su ritmo natural, su compás interno. Ha descubierto que no todo pensamiento necesita ser expresado, que a veces el verdadero entendimiento llega cuando se enraiza en el cuerpo, cuando se permite sentir lo que antes solo analizaba. A nivel espiritual, el nuevo Géminis reconoce su rol como custodio del verbo creador. Es el guardián del aliento sagrado que da vida a las formas. Se convierte en canal para los mensajes del alma, del espíritu, del universo. Su escritura, su palabra hablada, su forma de mirar y nombrar el mundo, se vuelve medicina. Es capaz de acceder a registros ancestrales, de despertar memorias dormidas en otros a través de la palabra justa, en el momento justo. Su don ya no es hablar mucho, sino hablar certeramente. Ya no teme al silencio porque sabe que entre palabra y palabra también hay música. La energía de este nuevo Géminis tiene la capacidad de abrir portales mentales a quienes lo rodean. Su mera presencia puede reconfigurar creencias, activar ideas revolucionarias, derribar viejas estructuras del pensamiento. Es una energía al servicio del despertar colectivo, no desde el ego de quien enseña, sino desde la humildad de quien recuerda junto a otros. Es líder, sí, pero no de forma vertical. Es líder como el viento que sopla desde múltiples direcciones, guiando sin imponerse, inspirando sin manipular. El nuevo Géminis no solo piensa el futuro, lo ancla. Es el arquitecto de las nuevas narrativas que la humanidad necesita para avanzar. Comprende que toda evolución comienza en el imaginario, en la forma en que narramos nuestra existencia. Por eso, reescribe mitos, crea cuentos sanadores, transforma los relatos de dolor en historias de poder. Su creatividad no es evasión, es invocación de lo posible. Es un artista del verbo, un mago de la mente, un ingeniero de realidades alternativas. Esta nueva expresión del signo no pertenece solo a quienes nacieron bajo Géminis, sino a toda la humanidad que accede a esa frecuencia. Porque el zodiaco vive en todos. Y cuando uno despierta, los demás reciben el eco. El nuevo Géminis es una activación arquetípica que llega en el momento justo, cuando el mundo necesita mentes despiertas, corazones abiertos y lenguajes que liberen en lugar de esclavizar. En esta etapa de la evolución humana, la conciencia geminiana es esencial para crear puentes entre ciencia y espiritualidad, entre razón e intuición, entre lo viejo y lo nuevo. Es la energía que disuelve los muros de los sismos, que se atreve a dudar, que hace preguntas que desprograman. Es el viento que anuncia que el pensamiento ya no puede servir a la fragmentación, sino que debe ser reconquistado por el alma. El nuevo Géminis no se conforma con describir el mundo. Lo reinventa.
No se limita a entender la realidad. La transforma. No se sienta a consumir ideas. Las fecunda. Las amplifica. Las convierte en revolución interior. Porque ha comprendido, finalmente, que el verdadero poder del aire no está en su ligereza, sino en su capacidad de expandirse hasta el infinito, de colarse en cada rincón, de despertar la chispa donde parecía haber solo cenizas. El nuevo Géminis ha despertado. Y con él, despierta la mente del mundo. El nuevo Géminis ya no camina solo por el plano de las ideas. Ha trascendido la visión unilateral de la mente como dominio exclusivo del pensamiento lógico y ha despertado a la sabiduría del hemisferio derecho, donde la intuición, la imagen, la sincronicidad y la visión poética de la realidad toman el mando en equilibrio con la razón. Esta fusión no anula su agilidad mental, sino que la expande más allá de los límites del lenguaje tradicional. Ahora es capaz de percibir la realidad como una sinfonía de signos, patrones y señales, comprendiendo que el universo no se comunica solo con palabras, sino con silencios, símbolos, geometrías y sensaciones. Esta capacidad lo vuelve intérprete de las múltiples capas del tejido cósmico. En este renacimiento, la energía de Géminis se convierte en una manifestación viviente del principio hermético de correspondencia. Como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. Géminis, como signo mutable de aire, es portador de este puente vibracional. Su consciencia se alinea con las tramas invisibles que conectan los pensamientos individuales con la mente planetaria y la inteligencia universal. Este nuevo Géminis deja de hablar solo desde su pequeña historia personal para convertirse en vocero de una inteligencia colectiva. Las ideas que emergen desde su mente refinada ya no surgen de la ansiedad, la repetición o el miedo, sino desde el campo cuántico donde las posibilidades se gestan antes de hacerse materia. Su relación con Mercurio, regente eterno del signo, también muta profundamente. Ya no ve en Mercurio solo al mensajero veloz y comercial, sino al Hermes Trismegisto, al guía de las almas, al alquimista de los planos. Este Mercurio interiorizado revela a Géminis su rol como transmisor de conocimiento sagrado, no desde lo académico, sino desde la resonancia del espíritu. Comprende que ser mental no es opuesto a ser espiritual, y que la mente, cuando se alinea con el corazón y el alma, se convierte en la herramienta más poderosa de iluminación. Así, en lugar de usar la palabra para dominar o confundir, la usa para sanar, abrir, liberar. Desde esta mirada más elevada, el nuevo Géminis se convierte también en custodio del ritmo interno del cosmos. Capta con precisión los ciclos, los movimientos del tiempo no lineal, las fases de expansión y retracción, y sabe cuándo hablar y cuándo callar, cuándo sembrar una idea y cuándo dejar que germine en el silencio. Ha aprendido el arte del ritmo, de la respiración cósmica, de la sincronía entre pensamiento, emoción, palabra y acción. Esta maestría convierte su presencia en una brújula, una guía sutil que no impone, sino que orienta. La relación de Géminis con la dualidad también evoluciona. La antigua lucha entre opuestos internos se transforma en danza creadora. Ya no teme ser contradictorio, porque sabe que cada polaridad encierra una revelación. En lugar de reprimir su multiplicidad, la honra como un coro de voces que, al ser escuchadas, pueden armonizarse. Esta integración interior le permite comprender con compasión las contradicciones del mundo exterior. Su mirada se vuelve inclusiva, multidimensional, capaz de comprender verdades parciales sin necesidad de excluir ninguna. De esta manera, se convierte en un sabio del discernimiento, en un portador de paz mental, no por suprimir el caos, sino por aprender a surfearlo con conciencia. Otro aspecto profundamente transformado en esta nueva expresión geminiana es su relación con el tiempo. Donde antes se agitaba por una ansiedad crónica de futuro, ahora respira el presente con devoción. Ya no necesita anticiparse constantemente, ni llenar cada instante con actividad. Ha descubierto el poder de la hora, del instante como portal. Sabe que las ideas más poderosas llegan cuando se está disponible, no cuando se fuerza su llegada. Esta conexión con el presente lo vuelve magnético, porque su energía irradia presencia verdadera, atención plena, lucidez amorosa. No necesita gritar para ser escuchado. Su vibración habla incluso antes de que pronuncie una sola palabra. También se transforma su rol en el amor y los vínculos. Donde antes pudo haber jugado el rol de seductor escurridizo, incapaz de anclarse por miedo a perder su libertad, ahora comprende que el verdadero vínculo no es jaula, sino espejo. Ya no huye de la intimidad porque ha desarrollado la valentía de mostrarse completo,
con todas sus capas, sin disfraz ni personaje. Desde esta integridad mental y emocional, puede establecer relaciones de alma a alma, donde la comunicación no es juego, sino comunión. Su nueva forma de amar está atravesada por la honestidad radical, por la transparencia, por la palabra limpia. No promete eternidades, pero entrega presencia real. Ya no usa el verbo para conquistar, sino para hacer o crear. En el plano de la vocación, este nuevo Géminis se convierte en sembrador de redes vivas de conocimiento. Ya no quiere trabajar solo para producir información, sino para catalizar transformación. Puede ser maestro, terapeuta, comunicador, artista, escritor, investigador o mentor, pero en todos los casos su verdadera labor es encender pensamientos que despierten corazones. Lleva la chispa del verbo donde hay estancamiento, y la convierte en fuego sutil que abre rutas. No se conforma con transmitir datos, desea provocar iluminación. Su trabajo se vuelve una extensión de su evolución, y en cada encuentro deja semillas de claridad, incluso si no se da cuenta. Este renacimiento también activa su memoria ancestral. Géminis ya no vive solo en el presente de lo inmediato, sino que accede a la sabiduría de sus vidas pasadas, a sus linajes de maestros, a sus antiguas funciones como escribas sagrados, guardianes del conocimiento, constructores de símbolos. Recuerda su rol en las antiguas escuelas de misterio, donde la palabra era rito, donde el lenguaje era geometría vibratoria, donde la enseñanza era transmisión energética. Este recuerdo activa una gran responsabilidad: cuidar del lenguaje como canal de creación. No banalizar. No corromper. No mentir. Elevar. En este punto de su evolución, también se redefine su forma de canalizar. Ya no necesita buscar respuestas en el exterior, ni acumular teorías sin fin. Ahora canaliza desde la conexión directa con su ser superior, con su fuente interior. Se vuelve médium del logos interno, del principio creador que vive en cada ser. Su acceso a la información ya no depende de estudios o fuentes externas, se conecta con el campo unificado de conciencia y desde ahí recibe los mensajes que el mundo necesita. Esta canalización consciente lo convierte en un instrumento refinado de la evolución colectiva. En última instancia, el nuevo Géminis no es un fin en sí mismo, sino una energía al servicio del despertar humano. No busca reconocimiento, sino coherencia. No anhela brillar solo, sino encender fuegos en quienes lo rodean. Su verdadera revolución está en el modo en que piensa, en cómo transforma sus pensamientos en puentes, sus palabras en códigos de liberación, sus ideas en motores del alma. Esta energía no conoce fronteras, no necesita pasaporte. Es un viento sagrado que sopla desde el futuro hacia el presente, trayendo visiones, despertando memorias, recordando a la humanidad que pensar es también un acto de amor, y que cada palabra dicha con conciencia es una semilla de eternidad. El nuevo Géminis ya no camina solo por el plano de las ideas. Ha trascendido la visión unilateral de la mente como dominio exclusivo del pensamiento lógico y ha despertado a la sabiduría del hemisferio derecho, donde la intuición, la imagen, la sincronicidad y la visión poética de la realidad toman el mando en equilibrio con la razón. Esta fusión no anula su agilidad mental, sino que la expande más allá de los límites del lenguaje tradicional. Ahora es capaz de percibir la realidad como una sinfonía de signos, patrones y señales, comprendiendo que el universo no se comunica solo con palabras, sino con silencios, símbolos, geometrías y sensaciones. Esta capacidad lo vuelve intérprete de las múltiples capas del tejido cósmico. En este renacimiento, la energía de Géminis se convierte en una manifestación viviente del principio hermético de correspondencia. Como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. Géminis, como signo mutable de aire, es portador de este puente vibracional. Su consciencia se alinea con las tramas invisibles que conectan los pensamientos individuales con la mente planetaria y la inteligencia universal. Este nuevo Géminis deja de hablar solo desde su pequeña historia personal para convertirse en vocero de una inteligencia colectiva. Las ideas que emergen desde su mente refinada ya no surgen de la ansiedad, la repetición o el miedo, sino desde el campo cuántico donde las posibilidades se gestan antes de hacerse materia. Su relación con Mercurio, regente eterno del signo, también muta profundamente. Ya no ve en Mercurio solo al mensajero veloz y comercial, sino al Hermes Trimegisto, al guía de las almas, al alquimista de los planos. Este Mercurio interiorizado revela a Géminis su rol como transmisor de conocimiento sagrado, no desde lo académico, sino desde la resonancia del espíritu. Comprende que ser mental no es opuesto a ser espiritual, y que la mente,
cuando se alinea con el corazón y el alma, se convierte en la herramienta más poderosa de iluminación. Así, en lugar de usar la palabra para dominar o confundir, la usa para sanar, abrir, liberar. Desde esta mirada más elevada, el nuevo Géminis se convierte también en custodio del ritmo interno del cosmos. Capta con precisión los ciclos, los movimientos del tiempo no lineal, las fases de expansión y retracción, y sabe cuándo hablar y cuándo callar, cuándo sembrar una idea y cuándo dejar que germine en el silencio. Ha aprendido el arte del ritmo, de la respiración cósmica, de la sincronía entre pensamiento, emoción, palabra y acción. Esta maestría convierte su presencia en una brújula, una guía sutil que no impone, sino que orienta. La relación de Géminis con la dualidad también evoluciona. La antigua lucha entre opuestos internos se transforma en danza creadora. Ya no teme ser contradictorio, porque sabe que cada polaridad encierra una revelación. En lugar de reprimir su multiplicidad, la honra como un coro de voces que, al ser escuchadas, pueden armonizarse. Esta integración interior le permite comprender con compasión las contradicciones del mundo exterior. Su mirada se vuelve inclusiva, multidimensional, capaz de comprender verdades parciales sin necesidad de excluir ninguna. De esta manera, se convierte en un sabio del discernimiento, en un portador de paz mental, no por suprimir el caos, sino por aprender a surfearlo con conciencia. Otro aspecto profundamente transformado en esta nueva expresión geminiana es su relación con el tiempo. Donde antes se agitaba por una ansiedad crónica de futuro, ahora respira el presente con devoción. Ya no necesita anticiparse constantemente, ni llenar cada instante con actividad. Ha descubierto el poder de la hora, del instante como portal. Sabe que las ideas más poderosas llegan cuando se está disponible, no cuando se fuerza su llegada. Esta conexión con el presente lo vuelve magnético, porque su energía irradia presencia verdadera, atención plena, lucidez amorosa. No necesita gritar para ser escuchado. Su vibración habla incluso antes de que pronuncie una sola palabra. También se transforma su rol en el amor y los vínculos. Donde antes pudo haber jugado el rol de seductor escurridizo, incapaz de anclarse por miedo a perder su libertad, ahora comprende que el verdadero vínculo no es jaula, sino espejo. Ya no huye de la intimidad porque ha desarrollado la valentía de mostrarse completo, con todas sus capas, sin disfraz ni personaje. Desde esta integridad mental y emocional, puede establecer relaciones de alma a alma, donde la comunicación no es juego, sino comunión. Su nueva forma de amar está atravesada por la honestidad radical, por la transparencia, por la palabra limpia. No promete eternidades, pero entrega presencia real. Ya no usa el verbo para conquistar, sino para hacer o crear. En el plano de la vocación, este nuevo Géminis se convierte en sembrador de redes vivas de conocimiento. Ya no quiere trabajar solo para producir información, sino para catalizar transformación. Puede ser maestro, terapeuta, comunicador, artista, escritor, investigador o mentor, pero en todos los casos su verdadera labor es encender pensamientos que despierten corazones. Lleva la chispa del verbo donde hay estancamiento, y la convierte en fuego sutil que abre rutas. No se conforma con transmitir datos, desea provocar iluminación. Su trabajo se vuelve una extensión de su evolución, y en cada encuentro deja semillas de claridad, incluso si no se da cuenta. Este renacimiento también activa su memoria ancestral. Géminis ya no vive solo en el presente de lo inmediato, sino que accede a la sabiduría de sus vidas pasadas, a sus linajes de maestros, a sus antiguas funciones como escribas sagrados, guardianes del conocimiento, constructores de símbolos. Recuerda su rol en las antiguas escuelas de misterio, donde la palabra era rito, donde el lenguaje era geometría vibratoria, donde la enseñanza era transmisión energética. Este recuerdo activa una gran responsabilidad: cuidar del lenguaje como canal de creación. No banalizar. No corromper. No mentir. Elevar. En este punto de su evolución, también se redefine su forma de canalizar. Ya no necesita buscar respuestas en el exterior, ni acumular teorías sin fin. Ahora canaliza desde la conexión directa con su ser superior, con su fuente interior. Se vuelve medium del logos interno, del principio creador que vive en cada ser. Su acceso a la información ya no depende de estudios o fuentes externas, se conecta con el campo unificado de conciencia y desde ahí recibe los mensajes que el mundo necesita. Esta canalización consciente lo convierte en un instrumento refinado de la evolución colectiva. En última instancia, el nuevo Géminis no es un fin en sí mismo,
sino una energía al servicio del despertar humano. No busca reconocimiento, sino coherencia. No anhela brillar solo, sino encender fuegos en quienes lo rodean. Su verdadera revolución está en el modo en que piensa, en cómo transforma sus pensamientos en puentes, sus palabras en códigos de liberación, sus ideas en motores del alma. Esta energía no conoce fronteras, no necesita pasaporte. Es un viento sagrado que sopla desde el futuro hacia el presente, trayendo visiones, despertando memorias, recordando a la humanidad que pensar es también un acto de amor, y que cada palabra dicha con conciencia es una semilla de eternidad. Así se alza el nuevo Géminis, no como eco, sino como voz. No como repetidor, sino como creador. No como distracción, sino como faro mental en un tiempo que busca su rumbo. Su evolución no es un destino, es una práctica constante. Un vuelo que ya no escapa, sino que asciende. Un viento que ya no se lleva las cosas, ahora las revela. El nuevo Géminis encarna una mutación arquetípica cuyo alcance trasciende lo zodiacal para penetrar en los cimientos evolutivos de la conciencia colectiva. Ya no es el signo que simplemente comunica, es el que transfigura el mensaje en impulso de elevación. Ha dejado de ser intermediario de datos para convertirse en arquitecto del pensamiento regenerador. No replica, no adorna, no divierte por hábito. Se ha reconfigurado desde el núcleo para ser mensajero de la verdad que ilumina, aun cuando incomoda, aun cuando disuelve las formas cristalizadas del pensamiento convencional. Lo que emerge en esta nueva versión es una alianza profunda entre la mente y el alma. En el pasado, Géminis podía perderse en la multiplicidad sin sentido, en la sed de estímulo constante, en la oscilación nerviosa de un aire que no encontraba su eje. Hoy, la brújula de su movimiento es el propósito superior. Ya no gira sobre sí mismo como un torbellino de pensamientos dispersos, sino que danza como un torbellino sagrado que limpia, ordena, revela. Su agilidad mental se convierte en rayo que despeja la niebla de la ignorancia, en espada invisible que corta los velos de la ilusión. Géminis se ha vuelto también un guardián del discernimiento. En una era saturada de información, donde la verdad y la falsedad se entrelazan como serpientes gemelas, él desarrolla el arte de ver entre líneas, de escuchar más allá del sonido, de leer el código oculto tras cada palabra. No se queda en la superficie. Ha aprendido a cuestionar, a decodificar, a detectar lo esencial detrás del discurso. Este discernimiento no nace del juicio, sino de una madurez psíquica que reconoce la importancia de proteger la mente como templo. Su aire ya no es el que dispersa, sino el que ordena las corrientes invisibles de sentido. En esta expansión del arquetipo, Géminis también redime su dimensión etérica. Como signo de aire, vibra en los planos sutiles, y su conexión con los mundos invisibles se agudiza con la conciencia despierta. No es casual que este nuevo Géminis comience a abrirse al mundo de los registros acásicos, de las conexiones interdimensionales, de las canalizaciones conscientes. En lugar de usar su mente para repetir el pasado, se atreve a descargar visiones del futuro. Capta la frecuencia de lo que aún no ha nacido y le da forma, palabra, estructura. Ya no solo mira con ojos físicos, mira con la visión del alma, con el ojo del espíritu que no necesita explicación porque lo comprende todo por vibración. El cambio también afecta su manera de moverse por el mundo. Si antes era sinónimo de dispersión, hoy su movimiento es sagrado. No se desplaza por huida o aburrimiento, sino como el viento que lleva el polen necesario hacia nuevos territorios. Cada lugar que visita se convierte en un nodo energético donde deja semillas invisibles de conciencia. Su presencia itinerante no es escape, es misión. Comprende que su energía es transmisora, que su tránsito no es casual, que el universo lo ubica en coordenadas precisas donde su mensaje, su vibración, su palabra, son necesarios para abrir portales o desbloquear procesos dormidos. Ya no se define por el lugar en que está, sino por la intención que lo mueve. El nuevo Géminis ha redescubierto la memoria del aire como elemento espiritual. Ya no es solo viento, es aliento. Se conecta con el soplo vital que insufla vida al pensamiento y reconoce que la respiración es el vínculo entre la mente y el cuerpo, entre el espíritu y la materia. Aprende a respirar de manera consciente, a utilizar el prana, a meditar no para calmar su mente, sino para afinarla como instrumento del alma. Se convierte en el que respira con el cosmos, el que inhala las dudas y exhala claridad. A través de este vínculo con la respiración sagrada, accede a estados ampliados de conciencia que le permiten trascender la mente ordinaria y entrar en comunión con la inteligencia divina. En este despertar profundo,
también ha desarrollado una nueva relación con el caos. Donde antes se sentía abrumado por la sobrecarga de posibilidades, ahora ve en el caos una matriz fértil de creatividad. Comprende que toda gran idea nace del desorden inicial, que la confusión no es enemiga, sino antesala de la revelación. Aprende a navegar la complejidad sin perder el centro. Se vuelve orquestador de tormentas mentales, sabiendo cuándo dejar que los rayos caigan y cuándo extraer de ellos la energía para encender el fuego de lo nuevo. En vez de temer la contradicción, la convierte en chispa generadora de síntesis. Su conexión con los gemelos míticos, Castor y Pollux, también se transforma en una vía de integración. Ya no los ve como símbolos de división entre lo mortal y lo divino, sino como metáforas de la unidad reconciliada. Comprende que en él habita tanto el cuerpo perecedero como la conciencia inmortal. En su alma conviven el observador y el actor, el comunicador y el silencioso, el racional y el visionario. Su tarea ya no es elegir uno sobre el otro, sino permitir que ambos dialoguen, colaboren, se fundan. Este nuevo equilibrio interior lo vuelve un ser íntegro, un canal limpio entre cielo y tierra. Incluso su forma de humor cambia. Si antes usaba la risa para distraer o desviar, ahora la emplea como medicina. Su palabra no solo ilumina, también alivia. Sabe que el humor despierto es una forma de sabiduría, una manera de liberar tensión, de ver la vida desde un ángulo más elevado. No ridiculiza, sino que revela. No burla, sino que libera. Su agudeza verbal se vuelve bálsamo, y su ironía, cuando surge, es noble, elegante, cargada de verdad sin crueldad. Usa la palabra no como látigo, sino como espejo y como llave. En su vínculo con los otros signos, el nuevo Géminis también se renueva. Ya no compite con Sagitario, su opuesto, sino que colabora en la misión de unir el conocimiento con la sabiduría. Aprende del fuego visionario para expandir su aire, y ofrece su palabra como puente entre la filosofía y la experiencia cotidiana. Con Virgo, el otro signo regido por Mercurio, teje redes de precisión espiritual, donde la lógica se vuelve herramienta de servicio y no de control. Con Acuario, sueña futuros colectivos sostenidos por nuevas narrativas mentales. Con Libra, afina el arte del diálogo sagrado, ese que escucha tanto como habla. Y con los signos de tierra, aprende a dar cuerpo a sus ideas, a traducir su vuelo en estructuras sólidas. La alquimia interna de este Géminis ya no es una batalla entre luz y sombra. Ha comprendido que su verdadera evolución no consiste en elegir solo una cara, sino en convertirse en la totalidad consciente del cielo que lo habita. El aire que lo define ha dejado de ser viento caprichoso, ahora es atmósfera vital. Sabe que no necesita gritar para ser escuchado, ni correr para llegar. Solo necesita alinearse. Cuando lo hace, su mente no solo piensa, emana. No solo razona, irradia. No solo comunica, transforma. Este nuevo Géminis ya no es ira. Ya no es reacción. Ya no es ruido. Es consciencia. Es ritmo. Es dirección. Es puente. Es alquimia del verbo en su forma más elevada. Y con cada palabra que pronuncia con intención, ayuda a construir la nueva narrativa del mundo que, por fin, comienza a recordar quién es.